todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Aela Dumbu y hoy vengo a contaros un poquito mi experiencia con los audiolibros, ya que cuando yo comencé me gustó mucho contar con el testimonio de otras personas y su experiencia para adentrarme en este mundillo. Y nada, vamos con la intro y os cuento bien todo. Bueno, pues por poneros en contexto, yo llevaba muchísimo tiempo, sin exagerar, más de 6 meses o incluso más, pensando en empezar con los audiolibros, pero nunca terminaba de atreverme. El hecho de que todas las plataformas para escuchar audiolibros sean de pago y que no supiera si el formato me iba a gustar o no, me echaba muchísimo para atrás, así que nunca terminaba de atreverme a dar el paso. Sin embargo, en agosto estuve varios días sola y eso de comer y cenar yo sola, de estar todo el día en silencio, no me terminaba de convencer, así que dije, vale, creo que es el momento de empezar a escuchar audiolibros. Y ahí empecé como una especie de tarea de investigación, leí muchos artículos, vi vídeos, os pregunté por las redes sociales para decidirme y ya finalmente, después de estar buscando, me di de alta en una plataforma y empecé con los audiolibros. Sobre la plataforma que he escogido ha sido Nextory. También me hablasteis mucho de Podimo y de Audible, o Audible, nunca sé cómo se dice, pero yo me acabé decantando por Nextory porque además de audiolibros tiene libros digitales que a mí me vienen muy bien, porque más de una vez tengo trayectos en metro más o menos largos de 20 minutos y no voy leyendo ni haciendo nada y voy aburrida, porque no quiero ir cargando con el libro toda la tarde si quedo con unas amigas o porque no me cabe en la mochila o por lo que sea. Entonces era tiempo que yo perdía de leer y realmente tiempo que a mí me gustaría estar leyendo en lugar de viendo Twitter e Instagram sin parar porque no tengo otra cosa que hacer. Y entonces el hecho de que tuviera libros digitales y que pudiera llevar en mi bolsillo, fuera donde fuera, miles de títulos por 10 euros al mes me convenció muchísimo y al final me acabé decantando por Nextory. Pero bueno, como esto no va sobre los ebooks, vamos a hablar de lo que nos acontece, que son los audiolibros. A pesar de que me había atrevido a dar el paso, no terminaba todavía de convencerme lo de escuchar los libros, así que dediqué, y no os estoy exagerando, más de 1 hora para escoger qué libro iba a escuchar. Para empezar me encontré con un catálogo inmenso. Siempre me daba miedo pagar por una plataforma que tuviera luego pocos libros que me interesaran y que realmente al tercer o cuarto libro ya no tuviera nada nuevo que leer. Pero cuando vi semejante catálogo y que todos los libros, bueno, a ver, no todos, pero muchísimos libros me interesaban, dije, tenemos aquí un problema porque me va a costar mucho decidirme. Y efectivamente eso pasó. Empecé a agregar a mi wishlist, porque te da la opción como de agregar a tu biblioteca los libros que quieres escuchar o leer. Y cuando terminé, sin exageraros, tenía más de 100 libros. Y yo, vale, a ver, ahora por cuál vas a empezar. Así que me puse un poco con la lista y al final me acabé decantando por El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Era un libro que había visto bastante por las redes sociales, tenía ganas de leer, pero no me terminaba de atrever a comprarlo porque no sabía si Rosa Montero me iba a gustar o no, así que dije, bueno, qué mejor forma que empezar con esto, que al fin y al cabo el libro está ahí, y si te gusta, pues ya comprarás más libros de ella, y si no, pues bueno, pues al menos sabes que no te gusta y te quitas esa espinita. Me alegro muchísimo haber escuchado este libro en lugar de leerlo por una razón. Se trata de un ensayo sin apenas diálogo, con referencias a muchos estudios, con bastantes datos, que sé que leerlo se me habría hecho arduo. ¿Por qué? Pues porque yo los ratos que tengo para sentarme a leer son al final del día, sobre todo, o en descansos de 15 minutos. Entonces, creo que es un libro que sentarte 10 minutos no te va a ayudar a conectar del todo con la historia y creo que por la noche antes de dormir, cansada, tampoco habría sido capaz de estar lo suficientemente concentrada como para enterarme bien de todo lo que explica. No quiero decir que sea un libro complicado de leer, porque no creo que sea complicado de leer, pero sí que es cierto que no es una novela así sencilla y ágil que puedes leer casi con el cerebro en modo automático. Pero, sin embargo, como me ponía este audiolibro en ratitos de mi día en que realmente estaba activa pero no podía leer, como por ejemplo cuando hacía la comida o mientras pasas la fregona, la verdad es que me conecté con la historia
Me gustó muchísimo escuchar a la propia autora contarme el libro y la verdad es que lo disfruté un montón y cuando lo terminé fui consciente de que si lo hubiera leído en papel probablemente no me habría gustado tanto. Y claro, una vez que había descubierto este mundo, dije, ahora mismo me he enganchado a esta droga y no puedo parar. Salía todos los días a andar escuchándome un audiolibro y noté esta mini adicción en que si todos los meses de 2022 había leído una media de 4 libros, a lo mejor algún mes así 5, pero por norma general 4, de repente en agosto leí 10 libros. Sí que es cierto que en agosto tuve un poquito más de tiempo libre, como para, por ejemplo, todos los días salir a andar 1 hora escuchando audiolibros. Vale, pero aún así es que no solamente dupliqué, sino que además de duplicar, pasé la cifra. No sabía cómo explicaros esa idea. Lo dupliqué y sumé 2 más, ¿no? Entonces, claro, yo dije, ostras, pues creo que merece la pena pagar la suscripción, porque sí que es cierto que yo hice de primeras los 30 días de prueba, pero yo tuve claro que iba a renovar la suscripción en cuanto terminé el primer audiolibro y descubrí que me gustaba escuchar audiolibros que me acompañaban en mi día a día y que no estaba tan mal, porque otra cosa que yo pensaba, y no solamente yo, sino que mucha gente me la ha comentado, es que yo iba a desconectar, que al final iba a tener el libro de fondo y no le iba a estar prestando atención. Y todo lo contrario, chicos. Como escuchas el audiolibro en momentos en que estás haciendo a la vez otras cosas que te obligan a estar activo, por ejemplo, cuando sales a andar, tu cerebro no se aburre, no se duerme, no desconecta, sino que tu cerebro está alerta y va escuchando el libro. Además, los narradores hacen inflexiones, dan énfasis, cambian la modulación de la voz de tal forma que no te acostumbras al tono y no te aburres. Esto es como cuando vas a clase y el profesor de repente grita, que tú prestas atención, ¿no? Pues esto es igual, como van constantemente jugando con la voz, no dejan que te desconectes. Y además también me daba miedo el perderme, porque yo soy de esas que muchas veces necesita volver a leer la frase anterior porque no se ha dado cuenta de lo que habían dicho, no se ha quedado bien con la idea, se ha olvidado del nombre del personaje. Y me daba miedo que eso me pasara con el audiolibro, que al fin y al cabo no es tan fácil volver atrás. Y sobre esto 2 cosas. Lo primero, sí es fácil volver atrás. Tienes, al menos en Nextory, tienes la opción de retroceder 15 segundos. Y lo segundo, no desconecto, o sea, no me ha pasado tanto como me pasa con los libros. No sé si es porque mi cerebro al estar haciendo otras cosas a la vez estaba más atento. No sé si es porque no desconectaba leyendo o no me saltaba una línea sin darme cuenta. Pero no me ha pasado tan a menudo. Así que para mí eso ha sido otro punto positivo. De hecho, y al contrario de lo que yo pensaba que era esto, que me iba a desconcentrar y que me iba a olvidar de las cosas, lo que me ha pasado es que me metía tantísimo dentro de la historia que me olvidaba de todo a mi alrededor. O sea, me acuerdo una vez que estuve como 10 minutos así, de pie, con la fregona en la mano, mirando al infinito, nada más que concentrada en lo que decía el libro, porque me estaba encantando. O sea, si vuestro miedo es que no podáis prestar atención suficiente al libro, si lo incorporáis poco a poco en vuestras rutinas diarias, en momentos que hagáis tareas casi de forma automática, por así decirlo, cuando pones la mesa, por ejemplo, pues tu cerebro ya sabe que vas a por los platos, a por los cubiertos, a por los vasos y que no te cuesta tanto. Entonces, tareas que no requieran que estéis hiperconcentrados, pero que sí que os tengan activos, si os lo vais incorporando poco a poco, os vais a dar cuenta de que no estáis tan desconectados de la historia. Porque además, otra cosa que tienes es que conectas muchísimo más con los personajes, al menos a mí me ha pasado, como escuchas sus voces, no tienes que imaginarte las voces, no tienes que imaginarte los diálogos, es mucho más sencillo conectar con ellos, porque ya es como que tienes algo más para empatizar, porque no es lo mismo leer, dijo con voz triste, lo siento mucho, que escuchar, dijo con voz triste y que de repente una voz triste hable. O sea, es como que da más énfasis, te metes más y a la hora de los sentimientos, a la hora de las emociones, es mucho más fácil empatizar cuando estás escuchando esa voz llorosa que cuando simplemente tu cerebro lee lo siento mucho, con voz triste. No. Entonces, en ese sentido yo he conectado mucho más con los personajes, he empatizado muchísimo más,
he llorado más con los audiolibros, o sea, ha habido momentos de decir, jolín, yo he llorado mucho con los libros, lo reconozco, soy llorona, pero sí que es cierto que con los libros lloro con libros muy, muy lacrimógenos, de estos que van a hacerte llorar. Lloro con María Martínez, por ejemplo, con Alice Kellen, estas autoras que escriben situaciones tan, tan tristes. Pero sí que me ha pasado de vivir un momento emocionante que, si me dices tú que yo lloro por lo triste, nunca lloro así de emoción. He llorado por momentos de emoción, porque estás escuchando la voz y estás empatizando y sientes como si te lo estuviera contando una amiga, no sé cómo explicarlo. Te sientas en el bar y te viene tu amiga a contar que su amiga no, le ha pasado no sé qué tal y cual y que al final tal. Y me llega a emocionar por eso, porque sentía como si me lo estuviera contando una amiga. Luego, como os comentaba antes, me daba mucho miedo que el catálogo tuviera nada más que 3 o 4 libros que no me convencieran del todo o algo así, y todo lo contrario, o sea, miré tanto el catálogo de Podimo como el de Nextory. Espero no estarme equivocando con Podimo, o sea, lo he comprobado antes, pero yo con los nombres soy malísima. Si me estoy equivocando con Podimo, lo siento muchísimo. El caso que estuve revisando un poco el catálogo que tenían antes de hacerme una cuenta para asegurarme de que iba a tener opciones y de que no iba a ser simplemente, pues eso, 3 libros y se acabó. En todos, absolutamente en todos, me he encontrado un catálogo súper extenso y con novelas relativamente nuevas, o sea, novelas que llevan 2 semanas publicadas, ya estaban aquí. No sé si se publicaban al momento o no, porque la verdad no he estado pendiente de eso, pero sí que, por ejemplo, en Nextory tienes todas las novelas de Megan Maxwell, tienes prácticamente todo el catálogo de la editorial Planeta y sus sellos, tienes un montón de editoriales, tienes además opciones en inglés y en otros idiomas, que a mí me viene genial porque siempre digo, voy a leer más en inglés, voy a escuchar audiolibros en inglés, pero luego nunca lo hago porque cuando voy a la librería y estoy entre un libro que ya me he leído en inglés o ese libro que tengo tantísimas ganas de leer, pues siempre me quedo con ese libro que tengo tantísimas ganas de leer y el libro en inglés me lo dejo para otra ocasión. En cambio ahora, como los tengo ahí, no tengo más que darle y empezar a leerlo y leerlo cuando me apetezca, porque esa es otra cosa, puedes tener varias lecturas a la vez. Nextory no te obliga a tener una sola lectura, puedes estar escuchando un libro, tener 2 audiolibros a la vez, lo que tú consideres. Además también incluye revistas. Parece que este vídeo es de publicidad de Nextory y no, es que estoy tan contenta con la plataforma que yo os lo recomiendo a todos. Si no os convence, tanto Podimo como Nextory tienen códigos promocionales para que podáis probarlo y decidir luego si os quedáis o no os quedáis. Yo ya os digo, cuando acabé el primer audiolibro decidí quedarme. He leído historias que tenía muchísimas ganas de leer, he leído otras que, bueno, que no sabía si leer o no, que me daba miedo leer porque las redes sociales tenían muchísimo hype, pero no me terminaban de llamar. Entonces estaba ahí siempre con ese sentimiento encontrado de no me quiero gastar el dinero en este libro que no sé si me va a gustar, pero a la vez tiene tanto hype que me apetece leerlo. Entonces está muy bien contar con audiolibros y libros digitales en una herramienta así, que tú pagas mensualmente como si fuera Netflix, porque que no te gusta, pues ya está, no te has gastado el dinero en ella. ¿Que te encanta? Pues bueno, siempre tienes la oportunidad de que si lo quieres tener en papel, vayas a poner a una librería. Y bueno, ya para terminar, sobre ese debate que he visto más de una vez por las redes sociales, sobre si los audiolibros cuentan como lectura o no cuentan como lectura, creo que ya sabréis que yo estoy totalmente del lado de que los audiolibros son lectura. Y luego por varios motivos. En primer lugar, por ejemplo, las personas con discapacidad visual. No todas saben leer en braille o no todas tienen acceso a libros en formato braille. En cambio, si no consideramos los audiolibros, estamos privando a estas personas del placer de la lectura. Y por otro lado, tenemos que ver qué consideramos leer. Leer es juntar letras en un papel, porque en ese caso, cuando tú coges las instrucciones del ventilador para montarlo en verano, eso sería considerado como una de tus lecturas del año. En cambio, no lo registramos en Goodreads. Para mí leer, ¿qué es? Es la intención de yo me siento a leer, quiero leer un libro, quiero conocer esta historia, quiero leer este ensayo, quiero leer esta biografía. Tú tienes la intención de leer ese algo, ya sea en formato digital, en formato papel o en formato a través de los cascos, en un audiolibro. Pero además es adentrarte en la historia, conocer a los personajes, tener interés por lo que cuentan. Que luego te puede gustar o no, te puede enganchar o no, incluso puedes acabar abandonándolo, pero tú en un primer momento tienes esa intención. Porque es que
Yo lo pienso y si no, intencionalmente nos pasaríamos el día añadiendo lecturas a carreras. Vas al Corte Inglés y estás buscando la sección de la librería y te pones a leer todas las opciones. ¡Hala! Venga, añádelo. No, o sea, tenemos que diferenciar entre eso, el leer que nos enseñan en el colegio a juntar las letras para nuestra propia necesidad y el leer por placer, el leer por gusto, que ahí entrarían audiolibros, entrarían todo tipo de lecturas que tú quieras hacer porque te apetece, o sea, como si te quieres leer el libro del Rubius, o sea, tú ahí leer, con que te sientes y tengas esa intención de leer algo, de disfrutar de esa lectura, ya está, o sea, da igual que lo quieras hacer escuchándolo o leyéndolo. Yo considero las dos cosas lectura. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si tenéis alguna duda o queréis cerrar conmigo, recuerdo que estoy por las redes sociales, que me podéis preguntar tanto sobre los audiolibros como sobre lo que os dé la gana, que estoy muy contenta del cambio que le estamos dando al canal. De momento van solo 2 vídeos, pero bueno, se vienen cositas, como se dice por aquí por las redes. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces os mando un beso enorme y que os cuidéis mucho. ¡Adiós!